Bueno, vamos a discutir, estamos aquí con la doctora Dubinsky, jefa de neumología del Sanatorio Güemes y jefa de neumología del Hospital de Clínicas, para hacer algunas reflexiones sobre este caso verdaderamente complejo que ha presentado el Hospital Central de Mendoza. Hay muchos puntos para discutir, pero Diana, me gustaría que empezaras haciendo algunas reflexiones sobre el diagnóstico inicial. ¿Qué fue lo que te pareció? La posibilidad de que esto sea o no una vasculitis ya con diagnóstico, de que sea o no hemorragia alveolar. Sí, con respecto al diagnóstico inicial, que fue un año antes de que el paciente llegara al hospital de Mendoza, el diagnóstico parecía claro, la hemorragia alveolar estuvo presente, en ese momento ya había ANCA y MPO positivos, y en ese momento lo que es importante destacar es que se hizo un tratamiento incompleto. Es decir, que uno a partir de ahí no puede hablar ni de refractariedad ni de recaída, aunque sí tuvo posteriormente una recaída, sino de la importancia de realizar el tratamiento completo independientemente de la mejoría de los síntomas con corticoides. Muchas veces los síntomas mejoran con corticoides. En la primera etapa generalmente uno pone dosis altas de corticoides o pulsa con metilprednisolona y mejoran, pero en esta situación lo que faltó es un mantenimiento, no solo desde el punto de vista de la adherencia del paciente que dejó el tratamiento, sino de utilizar una droga inmunosupresora independientemente de la mejoría parcial o completa con el corticoide. Sí, es interesante lo que estás diciendo porque, primero, el tema del mantenimiento, todos sabemos que más allá de la efectividad de la inducción, que generalmente sucede, la remisión en la mayor parte de los pacientes, probablemente más, casi el 80% de los pacientes o más según las series, también es muy alta la tasa de recaída, y que este paciente, si aceptamos que tuvo una hemorragia alveolar en el momento en que entra neumo a toda esta historia, la hemorragia alveolar en sí es un criterio de mal pronóstico para la posibilidad de recaídas. Y antes hablábamos con vos de si uno tenía o no que aceptar que esta hemorragia alveolar, que ellos aceptan como tal la primera vez que la ven, era realmente una evidencia de vasculitis, porque finalmente una de las cosas que no tenemos, porque no tenemos los datos previos, por lo menos de manera así muy controlada, es la caída del hematocrito. De los tres elementos, sí sabemos que el hematocrito era bajo, pero no cuánto si había caído. De los tres elementos que definen una hemorragia alveolar, uno siempre dice, el único que tiene que existir sí o sí es la caída del hematocrito. La presencia, obviamente, de una DLCO aumentada, si bien es una curiosidad, nunca se mide. En general la hemorragia alveolar es una enfermedad lo bastante grave para que no se pueda medir la difusión en esas condiciones. Y la presencia de nuevos infiltrados es muy equívoca, puede tener relación con cualquier otra cosa, y más del 30% de los pacientes que tienen una hemorragia alveolar no tienen hemoptisis, pero uno ese tiene que tener la caída del hematocrito. Lo que pasa es que este paciente sí tiene una broncoscopía, tiene presencia de siderófagos, eso, la presencia de más de 20% de siderófagos es un signo inequívoco de hemorragia alveolar. Lo que uno podría discutir es si esa hemorragia alveolar era autoinmune o era era una evidencia de recaída o de refractariedad, como la llamemos, ya que el tratamiento había sido incompleto, de la vasculitis. Me parece que con una PCR alta, con una nitro alta, en un paciente que ya tiene diagnóstico de vasculitis, más allá de que, bueno, eso no lo protege de tener otras causas de hemorragia alveolar, como pueden ser la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, ciertas infecciones. Bueno, por supuesto, el escenario más grave y el que uno no puede pasarse por alto es la hemorragia alveolar, y yo personalmente coincido con que hayan interpretado esto como una hemorragia alveolar, que era una evidencia de vasculitis, ¿no? Si uno dice esto estamos seguros de que fue una vasculitis, como decía, se hizo tratamiento, no se hizo un tratamiento porque el señor dejó el tratamiento porque él se sentía bien. Bueno, ¿en qué medida la reaparición de los síntomas vos lo interpretarías como vasculitis, como recaída, o uno dice es una enfermedad insuficientemente tratada, y cuál crees que hubiera sido la conducta más adecuada en ese momento? Creo que sí, que es una enfermedad insuficientemente tratada porque no, y que el motivo por el cual él hace el nuevo episodio
por el cual es derivado al hospital, es un poco el curso natural, por llamarlo de alguna forma, de la vasculitis. La vasculitis es una enfermedad súper grave que no da tregua y que si no está tratada y no se consigue frenar los mecanismos desencadenantes, que muchas veces no se conocen, va a evolucionar muy mal y a no muy largo plazo. Así que yo creo que el plantear el esquema de meprednisona nuevamente e iniciar ciclofosfamida para hacer una inducción de la remisión me pareció una buena medida. Con respecto a, en esta situación no quedó claro si era una hemoptisis importante, si realmente la hemorragia alveolar, ya hablando de la derivación que hicieron al hospital de Mendoza, si en este momento uno hubiera confirmado que la caída del hematocrito era importante, aunque no comprometiera hemodinámicamente al paciente, en esa situación con MPO positivo, dice débil pero no queda claro, pero la presencia de ANCA, muchas veces el planteo de la plasmaféresis, cuando uno confirma la hemorragia alveolar y la plasmaféresis y los anticuerpos ANCA, es una opción, a pesar de que uno está esperando los resultados del PEXIVAS, que ya está presentado en el último Congreso Americano de Reumatología. Creo que la experiencia apunta que en estas situaciones súper graves y que comprometen la vida del paciente, por el momento la plasmaféresis sigue siendo para hemorragia alveolar grave una opción a tener presente. Y la opción de corticoides y ciclofosfamida también es una buena opción, como también uno hubiera podido plantear meprednisona y rituximab en este caso, porque se ha probado en los distintos estudios que tienen respuesta adecuada, que el rituximab no es inferior a la ciclo en la inducción de la remisión. Bueno, ahí ya nos metemos con los temas los más hot topics de la hemorragia alveolar, que es donde nosotros los neumonólogos solemos ver las vasculitis, ¿no? En primer lugar, uno diría, una cosa interesante de este paciente y que vale la pena remarcar, él nunca tuvo anticuerpos claramente positivos. Hay que acordarse que hay una proporción importante de pacientes que no lo tienen. Hubiera tenido sentido que tuviera MPO, o sea que su patrón de ANCA fuera MPO, porque es el que más se asocia a la hemorragia alveolar, no el que tiene peor pronóstico, pero en realidad el peor pronóstico de PR3 es para la recaída, no necesariamente para la mortalidad. Pero bueno, hay un porcentaje de pacientes que no lo tienen, y cuando un cuadro clínico es muy sugestivo, uno tiene que aceptar que algo es una vasculitis, y de hecho muchas veces uno se enfrenta a definir algo como una vasculitis ANCA-related con mucha menos clínica, mucho más ambigua que la que tiene este señor, que la verdad que tenía todo, ¿no? Pero respecto de lo que es la elección del tratamiento de inducción, ahí empiezan las cosas en las que es un poco más difícil ponerse de acuerdo. Todos estamos de acuerdo de que darle pulsos de corticoides, vamos a ahorrarnos, pero sí, no, te voy a dar después la oportunidad de que nos digas de nuevo por qué los corticoides siempre, y por qué no necesariamente en dosis tan altas, y por qué son irreemplazables en la fase aguda de inducción de esta y de muchas otras enfermedades. Pero cuando uno dice, uno tiene que elegir ciclofosfamida o tiene que elegir rituximab, y tiene que agregar o no plasmaféresis. Vos mencionaste los estudios que son los clásicos en vasculitis y que nosotros extrapolamos mucho para otras enfermedades, que muestran no inferioridad del rituximab versus la ciclofosfamida. Sí. La única razón a mi juicio, a ver, rituximab, que ya a esta altura todos tenemos experiencia muy sólida, tiene la gran ventaja de que es una droga muy noble, con muy pocos efectos secundarios en el momento de la infusión, y que además, bueno, también los dos estudios clásicos han mostrado que en términos de efectos adversos serios, básicamente la neutropenia, son un poquito favorablemente comparados con ciclofosfamida. La única razón para no empezar directamente con rituximab es el costo, y que muchos pacientes en una situación aguda, si tienen aseguradoras que son un poquito muy burocráticas, puede llegar uno a privilegiar
la velocidad de conseguir ciclofamida, que es una droga comparativamente mucho más barata. El tercer punto es el que menciona Sabrina en su discusión y vos estás mencionando, que es el de la plasmaféresis. Sabrina se preguntaba en su discusión, bueno, el trabajo de Walsh no dice cuándo que la hemorragia alveolar grave puede tener resultados favorables, el rituximab, la plasmaféresis, pero no define qué es una hemorragia alveolar grave. En general, y eso en el trabajo que nosotros acá en el sanatorio publicamos en el Respiratory Medicine, la variable pronóstica más importante de tiempo de admisión hospitalaria, de entrada a la ventilación mecánica y de mortalidad fue una saturación de ingreso menor del 90%. Que este paciente definitivamente tenía. Este paciente fue admitido rápidamente en terapia, a pesar de ser un hospital de alta complejidad, por lo cual estamos seguros de que podía no estar en falla respiratoria franca inmediata, pero era un paciente que tenía falla respiratoria definida como se define por los gases en sangre. Y yo creo que uno tiene que considerar que eso es una hemorragia alveolar grave, que este paciente entra dentro de una hemorragia alveolar grave. Vos hoy comentabas, yo la verdad que no lo había leído hasta aquí, que ya fue presentada la extensión, en realidad no la extensión, se completaron los 12 meses de seguimiento exacto del estudio que no había mostrado superioridad en la plasmaféresis, pero uno diría que más que falta de evidencia franca y muy definitiva de beneficio, uno tendría que tener una muy clara evidencia de no beneficio para una enfermedad con altísima tasa de mortalidad, no probar todos los recursos disponibles. Siempre y cuando uno tenga un escenario de trabajo en el que pueda afrontar la complejidad de la plasmaféresis. La plasmaféresis no es una medida terapéutica de alto riesgo. Si se hace bien, se hace en las condiciones adecuadas, se hace con personas con experiencia, creo que estos pacientes, en la medida de lo posible, son para ser tratados en centros de alta complejidad, y que si uno tiene acceso a la plasmaféresis, yo personalmente en la hemorragia alveolar, que además difícilmente mejore rápidamente, ¿no? Y ahí volvemos, te voy a dar la oportunidad de decir lo que siempre nos explicas, de por qué la utilidad de los corticoides, a pesar de que uno dice, bueno, tenemos un armamentario de corticoides tan potentes, ¿por qué no empezar directamente con ciclo o con rituximab? Y de todas maneras sí le tenemos que dar corticoides de entrada, y en qué dosis. Una cosita que quería aclarar de lo anterior, de la plasmaféresis, es el número de días, el número de sesiones. Que eso está entre una de las preguntas que Sabrina comentaba, y que es que en general la idea es hacer un mínimo de 5 y eventualmente 7. Es decir, una vez que uno define que va a ser plasmaféresis, que es mucho más fácil definirlo cuando por las guías de aféresis, cuando el ANCA es positivo y cuando la MPO es positivo, y uno sabe que va a remover todos esos complejos circulantes, que sería un poco la base fisiopatológica de... La idea es hacerlo durante 7 días, 5 a 7, y recordar siempre que la ciclofosfamida, usarla después de la plasmaféresis. No hacer corticoides y plasmaféresis y ciclofosfamida y después la plasmaféresis, porque muchas veces lo que ocurre es que se puede remover ciclofosfamida y que empieza a ser un poco arbitraria la dosis que recibió. Y aparte, muchas veces hay como un rebote de anticuerpos post-plasmaféresis que queda cubierto por la ciclofosfamida. Eso me parece un dato interesante. Con respecto a los corticoides, creo que el efecto rápido del corticoide, un poco lo que creo es que la acción del corticoide y de los pulsos es por 2 vías, por la genómica y la no genómica. La acción rápida es la no genómica, y la genómica obviamente es la modificación a nivel del núcleo, del cromosoma, de los genes, que da los dos fenómenos, la transrepresión y la estimulación de los efectos adversos, por decirlo de alguna forma. Y creo que ese efecto rápido no se consigue con la ciclofosfamida. Sí hay un efecto rápido con el rituximab, pero todo tarda más tiempo. Me parece que el corticoide es importante, aunque está cuestionado. Hay muchos estudios ongoing de corticoides dosis bajas versus dosis altas, y se ve que con dosis bajas, para vasculitis ANCA, que con dosis bajas los pacientes
tienen la misma respuesta que con dosis altas con menos eventos adversos. Estamos hablando de corticoides. ¿Pero a qué llamamos dosis bajas? Dosis bajas es menos de 30 miligramos o hasta 30. En realidad no son bajas, son moderadas. Pero 30 miligramos es distinto a un pulso de 500 miligramos. Ya se han descartado un poco los pulsos de 1 gramo y se sabe que la vía genómica con 100 miligramos queda cubierta y la vía no genómica. Y la vía genómica con 30 miligramos está cubierta. Entonces, creo que el tema del corticoide es para actuar rápidamente. Por supuesto, hay esquemas para el lupus, que es el rituximab, para riñón, en donde sea rituximab incluso sin corticoides o con 100 miligramos de metilprednisolona y se encuentran buenos resultados. Pero todo esto se está evaluando y creo que hay que tener muy amplia la cabeza para tratar de bajar las dosis de corticoides, que son la causa de muchísimas de las complicaciones de estos pacientes. Absolutamente. De hecho, en el lupus en particular, la serie que nosotros publicamos hace ya muchos años en el ANARI de 90 necropsias con lupus eritematoso sistémico, la mayor parte de los pacientes habían muerto, a pesar de que eran pacientes con lupus grave, como para morirse de un lupus y por eso tener acceso a la autopsia, el 70% de los pacientes se mueren de infección. Es cierto que esto incluía una serie de muchos años y por lo tanto momentos en que se daban dosis muy altas y se conocía menos sobre la profilaxis, pero no hay que olvidar, creo que todavía al día de hoy es así, los pacientes se mueren más de las complicaciones del tratamiento que de la enfermedad en sí misma. Y eso nos lleva al último punto, al anteúltimo punto que planteaba Sabrina, que es, está bien, el señor pasó la inducción, en este caso ellos eligieron hacerle ciclofamida y la plasmaféresis. ¿Y qué hace uno con el mantenimiento? Claro, ellos eligieron para hacerle mantenimiento azatioprina y dosis baja de corticoides. En realidad, azatioprina no queda claro cuál fue la dosis que utilizaron. Generalmente uno trata de utilizar 2,5 a 3 miligramos, incluso se considera que inmunosupresora es 3 miligramos kilo día. No recuerdo cuál es el peso de este paciente, pero bueno, no menos de 150 miligramos sería la dosis que uno podría plantear para este paciente, entre 150 y 200 miligramos. De cualquier forma, pareciera que el paciente ahí hace una serie de síntomas bastante inespecíficos, astenia, artralgia, fiebre, tos, que son todos síntomas que después se conectaron con este hallazgo de tuberculosis, ¿no? No sé si el paciente acá era refractario a este esquema de mantenimiento. O sea, vos hoy privilegiarías como esquema en ese momento coincido, es muy difícil juzgar porque se contaminó como variable confundidora con los síntomas de una infección sobreagregada, que creo que tuvieron un nivel de alarma muy adecuado de pensar que estaba pasando alguna otra cosa, ¿no? Sí. Vos como de las muchas opciones que hay ahora, la clásica quizás es esta, corticoides o azatioprina, corticoides en dosis relativamente bajas y azatioprina en dosis inmunosupresora. También ha sido publicado en los últimos años la posibilidad de como alternativa usar micofenolato y ya con evidencia, porque el micofenolato en muchas enfermedades se usa porque sirve para otras cosas y después le llega su momento de tener o no la evidencia. Yo creo que ahora para vasculitis ya hay evidencia de que es por lo menos igual, tanto en algunos casos de inducción, igual que ciclofamida, como en algunos casos de mantenimiento. Y también se ha planteado la posibilidad de hacer mantenimiento con rituximab, ¿no? ¿Cuál es tu posición al respecto? Y yo creo que mi posición está teñida un poco por lo que vos dijiste, de que es una droga cara, de que es bastante difícil que conseguirla en tiempo y forma rápida. Tampoco la azatioprina, ya en este momento no hay nada barato. Sí, ahora no hay, pero no hay. Creo que está, cuando comparando la azatioprina con el micofenolato para el mantenimiento, obviamente que uno no va a usar nunca azatioprina para la inducción de la remisión, igualmente lo que se ve es que el rituximab podría tener beneficios o tener mejoría, mejor respuesta que la azatioprina, pero fundamentalmente en los casos que ya son refractarios. O cuando hay una recaída, como que el rituximab lo que hace es evitar, tiene mejor
rédito en cuanto a menos recaídas, que bueno, creo que en esta enfermedad es fundamental tratar de evitar la debacle que implica una recaída de la enfermedad, ¿no? Sí, en realidad, de hecho, es interesante porque en algunos de los trabajos publicados en los últimos años, micofenolato es mejor, o sea, tiene menos recaída, pero solamente eso se da en el subgrupo de pacientes que tienen PR3, ¿no? Los pacientes que tienen MPO o que tienen, no tienen como este paciente un fenotipo de anticuerpos, bueno, quizás fenotipo no es la palabra, no tiene un perfil de anticuerpos identificado, no hay muchas diferencias. Me pregunto si tiene sentido, uno tiene esa tendencia, pero la verdad que no sé si es válida decir cuanto más posibilidades de recaída tiene un paciente, o porque tiene PR3, o porque ha tenido hemorragia alveolar, o porque tiene más de 65 años, tiene sentido por esa razón elegir un inmunosupresor más potente como es el rituximab, o en realidad eso es solamente una sensación. Vos decías por la edad. Bueno, como factores de riesgo de recaída uno tiene la edad, la hemorragia alveolar, sí, el PR3 positivo, pero la verdad no sé si está demostrado que eso sea un criterio para definir un esquema de mantenimiento. Sí, creo que tiene sentido plantearlo así, pero este paciente me parece, por lo que interpreté de lo que fui escuchando, es que cumple la inducción y tiene una buena respuesta a la inducción de 6 meses, tiene una buena respuesta al mantenimiento con azatioprina, y esto es como una intercurrencia que siempre vamos a estar en nuestros pacientes autoinmunes con la conjunción de infección y actividad. Es muy raro poder decir esto es solo actividad y esto es solo infección. De hecho, cuando lo decimos, a las poquitas horas o días se muestra que la actividad desencadena infección y la infección gatilla actividad. Así que hay algo como conceptual, como lo que dijimos al comienzo, que toda vasculitis, aunque funcione bien, tiene que hacer el tratamiento de inducción con inmunosupresión y el tratamiento de mantenimiento, como dicen los pacientes, de por vida, aunque está establecido en 5 años, pero bueno, es difícil sacar la inmunosupresión. Creo que también es importante recordar que un paciente infectado y activo y que estaba haciendo su tratamiento, en una de esas tiene que continuarlo. No, es muy difícil acá decir si era refractario. A mí mi impresión es que le estaba respondiendo al tratamiento y tiene una intercurrencia que es esta infección. Al tratarle la infección, sacarle la medicación inmunosupresora, bueno, pareciera que eso sí, a las 3 semanas gatilla la actividad de la enfermedad, que es el evento final un poco del paciente. Y eso nos lleva al último punto que plantea Sabrina, que la verdad que no está resuelto, me parece a mí, en la literatura, que es cuáles son los criterios de profilaxis. Si uno dice con rituximab específicamente, profilaxis para infecciones inusuales, ¿no? Creo que lo único que está bien definido, esto lo charlábamos antes, es que cuando uno usa corticoides en dosis superiores a los 20 miligramos, esa también es la gran cosa de los corticoides. Son previsibles en su manera de actuar y uno además de una experiencia de tantos años y tan amplia que casi todos los tópicos están cubiertos. En todas las otras drogas muchas veces uno extrapola la experiencia que hay en los corticoides y la verdad que son drogas con distintos mecanismos de funcionamiento que no necesariamente son lo mismo. Con los corticoides más de 20 miligramos no hay ninguna duda, y lo dicen casi todas las guías de práctica, tanto las que vienen de la infectología como de la reumatología. Los pacientes deben recibir profilaxis para neumocitis girovesi y deben recibir, en la medida en que no tengan un riesgo desmedido de complicaciones por isoniazida, profilaxis con isoniazida para prevenir la reactivación de una tuberculosis, siempre y cuando uno esté razonablemente seguro de que no tiene una tuberculosis en actividad. Que eso parece fácil, pero no siempre lo es, porque en pacientes que tienen lesiones cicatrizales no siempre es tan fácil saber que eso no es una TBC en actividad, y no hay peor cosa que darle a una tuberculosis activa una monodroga, que es la profilaxis habitual. ¿Qué pasa con el micofenolato y qué pasa con el rituximab? Es otra historia. Hay mucha menos experiencia. Yo creo que con el micofenolato
muchas veces, como hemos hablado, como los pacientes ya vienen con corticoides y generalmente uno los pasa a micofenolato porque, por ejemplo, porque tiene que volver a darle dosis altas de corticoides y casi nadie puede vivir con dosis altas de corticoides sin irse directamente a abandonar el tratamiento. Bueno, por ahí bisatergo siguen con la profilaxis con la que estaban, pero hasta donde nosotros hemos revisado en varias oportunidades no hay una normativa clara de si tienen que recibir profilaxis, ya sea Bactrim o isoniazida, y mucho menos con el rituximab. La realidad, hay comunicado un exceso de reactivación de la tuberculosis o conversión de la tasa de PPD en pacientes con artritis reumatoidea que reciben rituximab, pero en general esos pacientes, y por eso es tan difícil de estudiar, reciben además corticoides o han recibido recientemente corticoides. Cuando uno estudia a los pacientes con linfoma que reciben rituximab, que es una población muy grande, hay muchos números, no está comunicado el aumento de asociación de rituximab y tuberculosis. O sea que la profilaxis no necesariamente sería una cosa que uno quiere que hacer de manera sistemática. Sabrina menciona el par de case report que hay de administrar rituximab aún en pacientes que tienen una tuberculosis en actividad. Yo creo que como siempre es ecuación costo-beneficio. Si uno mira a este paciente en particular, el señor se murió de su enfermedad y uno se pregunta en retrospectiva, ante el próximo paciente en la misma situación, ¿correría el riesgo de que su tuberculosis sea más fácil de manejar, pero le dejaría el rituximab o un esquema de inmunosupresión más generoso que el que recibió, a pesar de que tenía una tuberculosis? Y probablemente sí, porque la verdad que se murió de progresión de enfermedad, de actividad de enfermedad. Entonces me parece que es algo que hay que discutir caso a caso. Y respecto de la posibilidad de la tasa de conversión de tuberculina, sería interesante que varios hospitales de nuestro país nos juntáramos para hacer algún estudio que, con las dificultades que tiene la interpretación, por lo que el significado parcial que tiene la conversión de la PPD, sería interesante, insisto, porque la epidemiología de cada país es distinta, las series que hay, creo que una es de Arabia Saudita, otra la de Turquía, bueno, tienen distintas prevalencias, distintas modalidades de organización de la salud pública, y sería bueno que nosotros pudiéramos tener una normativa propia en función a los datos que tenemos. ¿Algún comentario adicional? No, que me parece el tema de la gama globulina, tener presente que realmente cuando un paciente está infectado y activo y uno tiene que tomar una medida de emergencia salvataje, es una buena opción darla, por supuesto, en dosis inmunomoduladoras y no supletorias. Es decir, 2 miligramos kilo día durante 400 miligramos kilo día durante 5 días o 2 gramos en 2 días. Creo que es importante, son muchos gramos, un tratamiento caro, es difícil de conseguir, pero creo que es una opción como para ganar tiempo y poder utilizar inmunosupresión cuando ya está controlada más la infección. Bueno, la verdad un caso interesantísimo, le agradecemos muchísimo a nuestros colegas del Hospital Central de Mendoza. Primero pensábamos que no íbamos a dar nada para decir, porque la verdad que lo discutieron exhaustivamente, pero me parece que es un lindo caso para remarcar las dificultades que todos tenemos en estos pacientes tan complejos y que por eso es tan interesante poder conversar estos casos entre todos. Muchas gracias.